Hola y bienvenidos a todos al episodio número 23. Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio avanzado. Mi nombre es Nicolás y en este podcast podrás encontrar también las transcripciones de cada episodio en www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com. Si te gusta el podcast y quieres ayudarnos, podés recomendarlo con tus amigos, dejar 5 estrellas y activar la campanita para enterarte de los nuevos episodios. Hola a todos, ¿cómo están? Buen día y muchas gracias por estar acá nuevamente conmigo empezando un nuevo podcast. Antes de empezar quiero dar las gracias a algunos miembros y seguidores del podcast en Instagram. Muchas gracias a Alisa, muchas gracias a Dorota, Tera, Irina, Ana, todas las personas que nos siguen en Instagram y que participan e interactúan conmigo. También muchas gracias a todos los miembros que se han sumado al club de conversación. Quedan 3 lugares, ¿sí?, disponibles. Ya queda poco lugar para que se puedan sumar. Así que les recuerdo que si te gustaría formar parte de este grupo de miembros exclusivo del podcast, por tan solo $5 al mes vas a tener acceso a 4 clubs de conversación de 1 hora con otros miembros del podcast y conmigo. Y también vas a tener acceso, por ser uno de los primeros 10 miembros del podcast, a una lección privada de 60 minutos conmigo por mes. Y también episodios exclusivos del podcast. Los miembros tienen acceso a episodios que no están disponibles para los demás miembros. Así que, si te parece algo interesante, no dudes en enviarme un mensaje, tal vez por Instagram, para ver cómo es. O si no, podés entrar directamente al link de Patreon, que estará disponible en la descripción de este episodio. También te recuerdo que tenemos un Instagram y nos podés seguir, se llama The Pocket Spanish Podcast. Y bueno, ahí comparto cosas sobre Argentina, curiosidades, historias y además algunas otras cosas más de los episodios. Así también pueden conocerme, ver mi cara. Así que nada, los invito a eso, al grupo de conversación y a seguirme en Spotify. Así que bueno, vamos a empezar con el episodio de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece interesante porque tiene que ver con el aprendizaje de idiomas y seguramente muchos de ustedes se van a sentir identificados con lo que voy a decir. Y creo que va a ser interesante porque vamos a intentar investigar por qué se da este fenómeno, cuáles son las causas y por qué sucede esto. Y también me parecería interesante investigar si esto pasa en todas las personas o simplemente no todas las personas pueden experimentarlo. ¿Alguna vez tuviste la sensación de que cuando hablabas en otro idioma actuabas de forma diferente o tal vez tu forma de expresarte era un poco diferente a cuando hablas tu lengua materna? Si es así, quiero decirte que no estás solo y no sos la única persona. Muchas de las personas que aprenden idiomas han experimentado esta sensación de transformación, de sentir que son otra persona cuando hablan un idioma diferente. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Hay alguna explicación científica detrás de todo este fenómeno? Un estudio realizado por el psicólogo Richard Nisbett encontró que los hablantes de idiomas asiáticos tienen una mayor tendencia a pensar en términos colectivos, es decir, a pensar en términos de grupo, y considerar el contexto social al tomar decisiones. Mientras que los hablantes de idiomas occidentales tienden a centrarse más en los atributos individuales, es decir, en lo personal, en lo individual, y a tomar decisiones en función de sus preferencias personales. Esto nos dice que el idioma puede tener un impacto importante en cómo pensamos y cómo percibimos el mundo, y por lo tanto en nuestra personalidad y en nuestro comportamiento.
Esto es muy interesante porque nos damos cuenta, tal vez a veces no pensamos, pero hay algunas características de las personas que no tienen que ver solamente con el idioma, como dice acá, sino también con aspectos culturales. Tal vez hay culturas que son más individuales y hay culturas que son más, que tienden a trabajar en grupo. Entonces, obviamente las personas de esa cultura, de ese país, hablan un idioma. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, no sé, coreano, que es un idioma asiático, tal vez nos sintamos más, un poco menos individuales y nos sintamos personas más que tendemos a estar en grupo. Bueno, creo que es bastante interesante cómo la cultura también puede influir en la forma en que hablamos un idioma, porque recordemos que hablar un idioma no es solamente saber gramática o aprender vocabulario, sino que está muy conectado con la cultura. Según este estudio, otro factor que puede influir en nuestra percepción de nosotros mismos hablando un idioma es la fluidez. Cuando somos más fluidos en un idioma, es posible que nos sintamos más cómodos, obviamente, y más seguros de nosotros mismos como persona. Esto podría llevar a una mayor expresividad. Tal vez si nosotros nos sentimos que somos fluidos en un idioma, queremos demostrarlo o queremos... En realidad creo que naturalmente somos más, tal vez más extrovertidos, porque nos sentimos más cómodos, podemos expresarnos muchísimo mejor y nos sentimos con más confianza al momento de presentarnos o al momento de opinar sobre algo. Esta fluidez también puede estar asociada con una mayor adopción de comportamientos y actitudes culturales asociadas con el idioma. Claramente vemos cómo el factor fluidez puede afectar muchísimo a la hora de expresarnos en el idioma. Generalmente cuando somos principiantes y no tenemos mucha fluidez, tal vez somos más introvertidos, no hablamos mucho porque no queremos que las otras personas, no sé, se rían de nosotros o piensen que estamos haciendo algo mal o que dijimos algo que no es correcto. Y poco a poco, cuando vamos ganando fluidez, naturalmente nos sentimos con más confianza y podemos sentirnos más cómodos y seguros de nosotros mismos. En conclusión, la sensación de tener otra personalidad cuando hablamos en otro idioma es un fenómeno complejo y según este estudio hay diferentes factores, factores culturales, factores lingüísticos y también factores psicológicos que pueden influir en esta sensación. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Lancaster en Reino Unido encontró que los hablantes bilingües pueden experimentar diferentes identidades culturales y también emocionales dependiendo del idioma que hablen en un momento. Por ejemplo, los participantes del estudio informaron que se sentían más dominantes y seguros de sí mismos al hablar en inglés, pero que se sentían más cálidos y amistosos al hablar en español. Estos descubrimientos nos dicen que el lenguaje puede influir en la forma en que nos expresamos y también en cómo las otras personas nos perciben. Bueno, antes de continuar, quiero decir mi opinión sobre esto. Yo me he dado cuenta de esto también y, por ejemplo, al hablar inglés creo que me siento una persona. Creo que estoy un poco de acuerdo con lo que dice acá. Creo que me siento un poco como seguro, pero también en realidad siento como que es un idioma como más lógico, tal vez. Como que hay reglas gramaticales, pero no son tantas, entonces es como más... lo siento como el inglés como más estructurado, no sé, como un idioma de estructura, de sistema, como está asociado al internet y está asociado a todo en realidad, porque el inglés lo encontramos en todos lados. Lo encuentro más como un idioma de sistema, como de estructura, y me siento como una persona más estructurada al hablar inglés, como más lógico, no sé, tengo esa sensación. Y obviamente con otros idiomas, como por ejemplo el italiano, es como, no sé, siento que bailo cuando hablo italiano, es como
que el italiano es un idioma que se canta, más o menos. Es como, siempre tiene como una entonación cantada. Y es más o menos lo que pasa con el español. Bueno, el español para mí es difícil darme cuenta porque es mi idioma madre, mi idioma materno, entonces no sé cómo hablo en español. No me doy cuenta mucho del español, no me fijo mucho en el español, pero sí en el italiano me doy cuenta, en el inglés me doy cuenta y en el francés también, pero como mi nivel de francés todavía no es tan alto, no sé si puedo... no sé en realidad si puedo definir cómo me siento con el francés, porque todavía no he experimentado tanto, no tengo tanta experiencia con el idioma como para decirles qué tipo de personalidad siento, pero tal vez algo puede ser como romántico y sí, que en realidad tiene sentido porque es un idioma romance como el español y el italiano, pero siento que el francés tal vez es un poco más romántico, incluso. Me parece a mí, no sé, tal vez algunas personas no. Bueno, vamos a continuar leyendo este estudio. Dice, además, los expertos señalan que el idioma puede influir en nuestra personalidad y comportamiento a través de diferentes canales, como por ejemplo la gramática, el vocabulario y las expresiones idiomáticas. Por ejemplo, algunos idiomas tienen más palabras para describir emociones específicas, lo que puede llevar a una mayor conciencia emocional y a una expresión más rica y detallada de las emociones. Asimismo, algunos idiomas tienen una gramática más flexible, que permite una mayor expresividad y complejidad en la forma en que se construyen las frases y se transmiten las ideas. Bueno, sí, esto me parece muy cierto. Hay muchas expresiones por ejemplo, que existen en francés o que existen en italiano que no existen en español. Y para mí es como más lindo, como que suena más lindo. O sea, yo sé que es la misma idea, pero decirlo en otro idioma es como más lindo, suena como más romántico, no sé, más... y tal vez, no sé, decirlo en inglés suena como más... Para mí me suena como más lógico, como más frío tal vez. Yo tengo esa sensación con el inglés. Pero un ejemplo claro de eso, y de hecho es una de las palabras que me gustan más en francés. Perdón por mi pronunciación, si hay audiencia de Francia, que creo que sí. Pero, por ejemplo, la frase Je suis désolé en francés, que significa, sería en español sería como lo siento o perdón. En francés, Je suis désolé, me encanta cómo suena. Y no sé, suena como más lindo. Y bueno, no sé, hay otros ejemplos también, pero en este momento no me acuerdo. Eh, pero sí, para mí eso es verdad y depende de cómo sea la frase, te sentís como más, con otro tipo de personalidad, tal vez. Me gustaría que me digan ustedes qué palabras o qué frases del español les gustan más y que tal vez en su idioma sienten que no se expresa tan bien o que tal vez sienten que en español suena mejor. Bueno, me gustaría que me cuenten. Recuerden que pueden decirme en Instagram, pueden seguirme en Instagram y pueden comentar. O si no, me pueden enviar un mail a The Pocket Spanish Podcast. No, perdón, es pocketspanishpodcast@gmail.com. Bueno, me gustaría también ver porque yo en español, como es mi idioma, no sé qué palabras pueden ser lindas. No me fijo en eso, pero sí en los otros idiomas que aprendo, me gusta siempre encuentro palabras así que me gustan. Con respecto a las implicaciones prácticas de este fenómeno, los expertos sugieren que el aprendizaje de idiomas puede ser una forma efectiva de desarrollar habilidades sociales y emocionales. Al exponernos a diferentes idiomas y culturas, las personas pueden aprender a comprender y apreciar mejor la diversidad cultural. Esto puede ayudar a fomentar una mayor tolerancia y comprensión en este mundo globalizado. Además, aprender un idioma puede ayudar a mejorar la comunicación interpersonal
y a construir y relaciones más efectivas y significativas. Esto estoy totalmente de acuerdo. Aprender un idioma te permite no solamente, como dijimos, aprender una nueva estructura gramatical o un nuevo léxico, sino también una nueva forma de comunicación. Si recuerdan uno de los últimos episodios que hablé sobre diferentes tipos de comunicación, tipo de comunicación indirecta y directa, esto tiene relación con esto. Si nosotros sabemos que, por ejemplo, los suizos o los alemanes tienen un estilo de comunicación más directo que los latinoamericanos, entonces un latinoamericano puede tener más tolerancia al comunicarse con un alemán, porque sabe que en su cultura son un poco más directos y tal vez no se va a enojar porque esta persona es directa. Así que me parece súper importante conocer estas diferencias culturales, pero también diferencias lingüísticas. Una pregunta que me pareció interesante investigar es si todas las personas pueden tener este fenómeno, si todas las personas pueden experimentar este fenómeno de sentir otro tipo de personalidad. Y lo que encontré es que no todas las personas que hablan otro idioma experimentan este tipo de fenómeno. Y las razones detrás de por qué algunas personas pueden sentirlo y otras no, son complejas y todavía no están bien entendidas. La sensación de tener otra personalidad al hablar en otro idioma puede variar también según el contexto y la situación en la que se hable. Por ejemplo, algunas personas pueden sentir que tienen una personalidad diferente al hablar en otro idioma en situaciones formales o tal vez más profesionales, mientras que pueden sentir que su personalidad es la misma al hablar en otro idioma en situaciones informales o más personales. ¿Sí? Entonces, obviamente, si nosotros estamos en una entrevista de trabajo hablando en inglés y el inglés no es nuestro idioma, obviamente nos vamos a sentir como más tal vez más profesional o que estamos en un contexto más formal, pero es por el contexto, no es porque el idioma es así. La experiencia de tener otra personalidad al hablar en otro idioma es un fenómeno subjetivo y personal. Y también dice que puede variar según el individuo y su historia en los aprendizajes de idiomas. Sin embargo, es un tema interesante y relevante para explorar para aquellos que quieran entender mejor cómo el lenguaje y la cultura pueden influir en nuestra percepción de nosotros mismos y de los demás. Así que bueno, eso en conclusión, no hay un estudio todavía que diga de por qué algunas personas lo pueden sentir y por qué otras no, pero en última instancia el contexto también puede influir muchísimo en cómo nos sentimos. Otro ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, el lenguaje físico, el lenguaje no verbal que tienen algunos idiomas, como por ejemplo el italiano. En Italia es muy común, por ejemplo, hablar con las manos. Los italianos no solamente hablan con la palabra, sino también se comunican muchísimo con las manos. Y es una característica también un poco común en Argentina. Probablemente sea por la inmigración italiana, seguramente. Pero sí, muchas personas hablamos con las manos. Yo a veces también inconscientemente muevo las manos al hablar. Y también forma parte del idioma, de la cultura. Entonces, bueno, creo que son muchísimas las cosas que forman parte de esto. Y bueno, querer, digamos, no sé si imitar, pero querer formar parte o querer estar interesado en estas cosas también creo que es interesante porque no solamente, como digo siempre, no solamente aprendemos una gramática o un léxico, sino también una forma de vivir y una cultura, en realidad. Bueno, y para terminar, ¿vos alguna vez has experimentado la sensación de tener otra personalidad al hablar en otro idioma? Y si es así, ¿cómo describirías esa experiencia? Y si no, si nunca la experimentaste, ¿por qué crees que esto no te pasó, nunca te pasó? ¿O no te pasó hasta ahora?
Bueno, esta pregunta puede ser una pregunta interesante para aquellas personas que quieran practicar su español, así que seguramente la voy a publicar también en el Instagram para que puedan responder en los comentarios, ¿sí? Para que me cuenten su experiencia con las diferentes personalidades que tienen. Eh, a mí me parece interesante, ahora me acordé que, bueno, con mi estudiante Laura, nosotros todas las semanas tenemos un encuentro para practicar idiomas. Ella habla italiano, está aprendiendo francés y también habla inglés. Entonces practicamos los tres idiomas. Y en una hora, no, en una hora y media practicamos los tres idiomas. Y cambiamos, cada 30 minutos cambiamos de un idioma a otro. Y para nosotros es como un poco difícil hacer ese cambio, pero uno puede sentir que no solamente cambia el idioma, sino que también cambia la forma de expresarse, la forma de comunicarse, y la forma también de la pronunciación, de la forma de la entonación, todo cambia. Y en parte uno puede sentir que tiene otro tipo de personalidad. Obviamente somos la misma persona, pero podemos sentir algunas cosas, algunos detalles que tal vez son muy diferentes a nuestro idioma materno. Así que bueno, esa es mi experiencia. Me gustaría que ustedes también me cuenten en los comentarios de Instagram o me manden un mail a pocketspanishpodcast@gmail.com. Así yo los puedo leer y bueno, a mí siempre me gusta leer sus comentarios. Así que bueno, espero que este tema les haya parecido interesante y nos estaremos viendo entonces la próxima... No, perdón, iba a decir la próxima semana, pero no, en el próximo episodio. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Chao, chao. Has estado escuchando The Pocket Spanish Podcast. Para más información, visita el sitio web www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com o también nos podés encontrar en Instagram con el nombre The Pocket Spanish Podcast.